Pero cuando llegó la 193ª noche, ella dijo: «Sabe que somos varios los que estamos en esta isla, situados en diferentes lugares para guardar los caballos del rey Mirahan. Todos los meses, al salir la luna nueva, cada uno de nosotros trae aquí una yegua de pura raza, virgen todavía, la ata en la ribera y enseguida se oculta en la gruta subterránea. Atraído entonces por el olor a hembra, sale del agua un caballo entre los caballos marinos, que mira a derecha y a izquierda, y al no ver a nadie, salta sobre la yegua y la cubre. Luego, cuando ha acabado su cosa con ella, desciende sus ancas e intenta llevarla consigo. Pero ella no puede seguirle porque está atada al poste. Entonces relincha muy fuerte él, y le da cabezazos y coces y relincha cada vez más fuerte. Le oímos nosotros y comprendemos que ha acabado de cubrirla. Inmediatamente salimos por todos lados y corremos hacia él lanzando grandes gritos que le asustan y le obligan a entrar en el mar de nuevo. En cuanto a la yegua, queda preñada y pare un potro o una potra que vale un tesoro y que no puede tener igual en toda la faz de la tierra. Y precisamente hoy ha de venir el caballo marino. Y te prometo que, una vez terminada la cosa, te llevaré conmigo para presentarte a nuestro rey Mirahan y darte a conocer nuestro país. Bendice pues a Alá que te hizo encontrarme, porque sin mí morirías de tristeza en esta soledad, sin volver a ver nunca a los tuyos y a tu país, y sin que nunca supiese de ti nadie». Al oír tales palabras di muchas gracias al guardián de la yegua, y continué departiendo con él, en tanto que el caballo marino salía del agua saltando sobre la yegua y la cubría. Y cuando hubo terminado lo que tenía que terminar, descendió de sobre ella y quiso llevársela. Mas ella no podía desatarse del poste y se encabritaba y relinchaba. Pero el guardián de la yegua se precipitó de la caverna, llamó con grandes voces a sus compañeros y provistos todos de hachas, lanzas y escudos, se abalanzaron al caballo marino, que lleno de terror soltó su presa, y como un búfalo fue a tirarse al mar, y desapareció bajo las aguas. Entonces todos los guardianes, cada uno con su yegua, se agruparon a mi alrededor y me prodigaron mil amabilidades, y después de facilitarme aún más comida y de comer conmigo, me ofrecieron una buena montura, y en vista de la invitación que me hizo el primer guardián, me propusieron que les acompañara a ver al rey su señor. Acepté, desde luego, y partimos todos juntos. Cuando llegamos a la ciudad se adelantaron mis compañeros para poner a su señor al corriente de lo que me había acaecido, tras de lo cual volvieron a buscarme y me llevaron al palacio. Y en uso del permiso que se me concedió, entré en la sala del trono y fui a ponerme entre las manos del rey Mirahan, al cual le deseé la paz. Correspondiendo a mis deseos, el rey me dio la bienvenida y quiso oír de mi boca el relato de mi aventura. Obedecí enseguida y le conté cuanto me había sucedido sin omitir detalle. Al escuchar semejante historia, el rey Mirahan se maravilló y me dijo: «Por Alá, hijo mío, que si tu suerte no fuera tener una vida larga, sin duda a estas horas habrías sucumbido a tantas pruebas y sinsabores. Pero da gracias a Alá por tu liberación». Todavía me prodigó muchas más frases benévolas, quiso admitirme en su intimidad para lo sucesivo, y a fin de darme un testimonio de sus buenos propósitos con respecto a mí y de lo mucho que estimaba mis conocimientos marítimos, me nombró desde entonces director de los puertos y radas de su isla e interventor de las llegadas y salidas de todos los navíos. No me impidieron mis nuevas funciones personarme en palacio todos los días para cumplimentar al rey, quien de tal modo se habituó a mí que me prefirió a todos sus íntimos, probándomelo diariamente con grandes obsequios, con lo cual tuve tanta influencia sobre él que todas las peticiones y todos los asuntos del reino eran intervenidos por mí, para bien general de los habitantes. Pero estos cuidados no me hacían olvidar mi país ni perder la esperanza de volver a él. Así que jamás dejaba yo de interrogar a cuantos viajeros y a cuantos marinos llegaban a la isla, diciéndoles si conocían Bagdad y hacia qué lado estaba situada. Pero ninguno podía responderme, y todos me aseguraban que jamás oyeron hablar de tal ciudad,
ni tenían noticia del paraje en que se encontrase. Y aumentaba mi pena paulatinamente al verme condenado a vivir en tierra extranjera, y llegaba a sus límites mi perplejidad ante estas gentes que no sólo ignoraban en absoluto el camino que conducía a mi ciudad, sino que ni siquiera sabían de su existencia. Durante mi estancia en aquella isla tuve ocasión de ver cosas asombrosas, y he aquí algunas de ellas entre mil. Un día que fui a visitar al rey Miraján como era mi costumbre, trabé conocimiento con unos personajes indios que, tras mutuas zalemas, se prestaron gustosos a satisfacer mi curiosidad y me enseñaron que en la India hay gran número de castas, entre las cuales son las dos principales la casta de los kshatriyas, compuesta de hombres nobles y justos que nunca cometen exacciones o actos reprensibles, y la casta de los brahmanes, hombres puros que jamás beben vino y son amigos de la alegría, de la dulzura en los modales, de los caballos, del fasto y de la belleza. Aquellos sabios indios me enseñaron también que las castas principales se dividen en otras 72 castas, que no tienen entre sí relación ninguna, lo cual hubo de asombrarme hasta el límite del asombro. En aquella isla tuve asimismo ocasión de visitar una tierra perteneciente al rey Miraján y que se llamaba Kabil. Todas las noches se oían en ella resonar timbales y tambores, y pude observar que sus habitantes estaban muy fuertes en materia de silogismos y eran fértiles en hermosos pensamientos. De ahí que se hallasen muy reputados entre viajeros y mercaderes. En aquellos mares lejanos vi cierto día un pez de 100 codos de longitud y otros peces cuyo rostro se parecía al rostro de los búhos. En verdad, oh amigos, que aún vi cosas más extraordinarias y prodigiosas, cuyo relato me apartaría demasiado de la cuestión. Me limitaré a añadir que viví todavía en aquella isla el tiempo necesario para aprender muchas cosas y a enriquecerme con diversos cambios, ventas y compras. Un día, según mi costumbre, estaba yo de pie a la orilla del mar, en el ejercicio de mis funciones, y permanecía apoyado en mi muleta, como siempre, cuando vi entrar en la rada un navío enorme lleno de mercaderes. Esperé a que el navío hubiese anclado sólidamente y soltado su escala para subir a bordo y buscar al capitán a fin de inscribir su cargamento. Los marineros iban desembarcando todas las mercancías que al propio tiempo yo anotaba, y cuando terminaron su trabajo pregunté al capitán: ¿Queda aún alguna cosa en tu navío? Me contestó: Aún quedan, oh mi señor, algunas mercancías en el fondo del navío, pero están en depósito únicamente porque se ahogó hace mucho tiempo su propietario que viajaba con nosotros, y quisiéramos vender esas mercancías para entregar su importe a los parientes del difunto en Bagdad, morada de paz. Emocionado entonces hasta el último límite de la emoción, exclamó: ¿Y cómo se llamaba ese mercader, oh capitán? Me contestó: Sindbad el marino. A estas palabras miré con más detenimiento al capitán y reconocí en él al dueño del navío que se vio precisado a abandonarnos encima de la ballena. Y grité con toda mi voz: Yo soy Sindbad el marino. Luego añadí: Cuando se puso en movimiento la ballena a causa del fuego que encendieron en su lomo, yo fui de los que no pudieron ganar tu navío y cayeron al agua. Pero me salvé gracias a la cubeta de madera que habían transportado los mercaderes para lavar allí su ropa, y efectivamente me puse a horcajadas sobre aquella cubeta y agité los pies a manera de remos. Y sucedió lo que sucedió con la venia del ordenador. Y conté al capitán cómo pude salvarme y a través de cuántas vicisitudes había llegado a ejercer las altas funciones de escriba marítimo al lado del rey Miraján. Al escucharme el capitán exclamó: No hay recursos y poder más que en Alá el Altísimo, el Omnipotente. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001 noches.co
1001 noches.co.